Una vez más, amigos, Dios les bendiga. Este video es la continuación del video anterior, en el cual empezamos a ver el cuarto día de la creación. Era necesario hacer un paréntesis en cuanto a cómo se puede interpretar la Biblia y los géneros literarios que la Biblia contiene. Era necesario hacer un paréntesis y creo que fue muy provechoso. Vimos, entre otras cosas, que la Biblia no es un libro narrativo en cuanto a que todo sea una narración literal. Que en la Biblia tenemos diferentes géneros literarios que pueden ser desde profecía, poesía, encontramos parábolas, encontramos cánticos, encontramos narrativas históricas, encontramos muchas de estas cosas. Recordemos que la Biblia, hermanos, fue escrita por más de 40 autores. Fue escrita por más de 40 autores. Cada uno proyectó su propia personalidad. Cada uno de estos autores tuvieron diferente nivel de educación o de preparación, diferente nivel de conocimiento. Algunos fueron reyes, otros fueron campesinos, unos fueron pescadores, otros fueron guerreros. Y todo esto se dio en un contexto histórico de 1500 años. O sea que desde que se empezó a formar el Génesis hasta el último libro de la Biblia, pasaron muchos años, siglos, en diferentes contextos históricos. En algunos, un contexto histórico fue la esclavitud, otro contexto histórico fue la guerra, otro contexto histórico fue, se me olvida la palabra, perdón, la diáspora. Otro contexto histórico fue la prosperidad. Otro contexto histórico fue la lucha en el reino, etcétera, etcétera. Entonces, en ese mismo sentido, así como hay diferencias en cuanto al tiempo, en cuanto a los autores, de igual manera, cuando Dios movió a los autores a escribir la Biblia, Dios los inspiró. Pero también encontramos una diversidad en la manera de escribir, en la manera de entender las cosas, en la manera de narrarnos lo que nos narra la Biblia. Entonces hay que tener presente que la Biblia fue escrita con diferentes géneros literarios. También hay que tener presente que a nivel rabínico hay diferentes niveles de interpretación. A esto se le llama pardés dentro del judaísmo, dentro del nivel rabínico. Y son 4 niveles de interpretación. Uno tiene que ver con interpretar la Biblia desde su sentido literal, desde su sentido llano. Lees un pasaje, lees un relato, lo asimilas, lo memorizas y tal cual lo interpretas. Hay otro nivel de interpretación que es la insinuación o el simbolismo, en el cual va un poquito más allá. Y en ello encuentras alusiones a cosas que Dios quiere que nosotros entendamos, o cosas que Dios está haciendo a manera de alusión a otra cosa. Este nivel de interpretación pues requiere un poquito más de conocimiento, más de estudio, más de dedicación. Hay otro nivel de interpretación que se da dentro del judaísmo, que es la disertación, que es confrontar los pasajes que en teoría son contradictorios. Entonces, en el judaísmo, en este nivel de interpretación, se puede discrepar, se puede debatir, se puede confrontar las discrepancias, las diferencias. Claro que esto desde una manera respetuosa y con el fin de aprender, con el fin de enriquecer el conocimiento de cada quien. Hay otro nivel de interpretación que es el nivel de lo profundo, de lo más secreto, y este nivel de interpretación pues es
pues ahora sí que es otro nivel. Requiere mucho conocimiento, requiere mucho estudio, requiere mucha dedicación, pero sobre todo requiere de mucha comunión con Dios y mucha oración. Pedirle a Dios, Dios guíame, Dios revélame, Dios háblame. Y Dios nos habla a través de su palabra. Pero en cualquiera de estos niveles de interpretación, amigo, hermano, lo que se requiere o lo que Dios pide de nosotros es humildad. Es humildad. Yo no puedo aprender más, o Dios no puede revelarme más si mi actitud es arrogante, mi actitud es de autosuficiencia, mi actitud es de que yo todo lo sé, o lo que sé es lo último, lo definitivo, y nadie puede venir a cuestionarme. Encerrarme en mi propio mundo de doctrinas, de reglas, de cánones, y decir lo mío es lo verdadero, y de ahí para afuera todo está mal, todo es herejía, eh, todo es condenable. Ese tipo de actitud pues no me va a ayudar, hermano. No me va a ayudar a que Dios traiga o comparta conmigo tesoros espirituales que están escondidos en su palabra. Porque para ello yo tengo que tener humildad. Tengo que tener un sentido de dependencia completa de Dios. Como Jesús nos dijo, el que no se hiciere como un niño no puede ver el reino de Dios. Estas cosas Dios las guardó, las reservó de los sabios y de los entendidos y las ha revelado a los pequeños. Entonces tengo que hacerme pequeño, tengo que hacerme como un niño y estar dispuesto a reaprender, a reconsiderar, a no creer que lo que yo sé o lo que supongo que sé es la verdad absoluta y nadie puede contradecirme. Lamentablemente muchos cristianos, incluyéndome a mí, su servidor, caímos en algún momento en este sentido de que yo ya lo sé todo, lo que yo tengo es lo máximo, lo que yo tengo ya es lo definitivo. Caemos en esta arrogancia de pensar que ya tengo todas las respuestas. Y la mayor ignorancia es no darse cuenta de su propia ignorancia. Entonces, para aprender algo, hermano, primero tengo que tener una actitud diferente, una actitud que Dios ve en mí, que amo su palabra, que deseo aprender y que estoy dispuesto a hacerme pequeño. Porque definitivamente pues somos pequeños, somos nada. Comparados con Dios, no somos nada. Pero Dios en su bondad y en su misericordia nos comparte estas verdades. Entonces llegamos, hermano, al cuarto día, y como ya lo vi en el video anterior, lo vimos, el relato de Génesis en el cuarto día, pues es un relato muy complicado. Dice, leo la nueva versión internacional, y dijo Dios que haya luces en la expansión del cielo y que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra, y sucedió así. Dios hizo las dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas, y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el cuarto día. Bueno, veíamos que eh, la Biblia no es un libro científico, eso hay que dejarlo claro. Es un libro que nos habla de principios de operación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios nos dio este pasaje o cuando Dios inspiró al escritor a escribir este pasaje, ¿nos estaba mintiendo? ¿Nos estaba diciendo algo que no es cierto? Por supuesto que no. En lo personal yo creo que el pasaje de Génesis, que la historia de Génesis es un libro, perdón, es un relato real, verdadero, que Dios no miente ni esconde nada. Dios nos está diciendo, pero Dios nos está diciendo lo que Él quiere que nosotros sepamos. Dios quiere que nosotros Él quiere darnos lo que Él quiere o que sabe que necesitamos. En este caso, cuando la Biblia fue escrita hace 3500 años, la gente no necesitaba saber de ciencia, no necesitaba saber de fórmulas matemáticas y físicas. Lo que la gente necesitaba saber era conocer cómo Dios opera, cómo trabaja Dios, cuáles son sus principios. Y miren, lo voy a poner en un ejemplo muy simple. Si yo le pidiera a un poeta que me definiera el amor, y a su vez le pidiera a un químico que me definiera el amor,
y tal vez a un evolucionista que me definiera el amor, los tres van a definir el amor. Pero el poeta va a emplear frases como el amor es la fuerza del universo sin la cual no podríamos vivir. eh, si tú no me das amor, yo dejaría de existir y mi vida no tendría sentido. El amor es como un fuego que consume mi alma. Estoy dando un ejemplo. Para un poeta esa es la definición del amor, o sería la definición del amor. Si yo le pregunto a un químico, el químico me va a decir, ¿sabes qué? El amor son reacciones químicas en tu cerebro, que esas reacciones químicas producen hormonas, etcétera, etcétera. No sé de química, así que no voy a ahondar más en eso, pero su definición de amor sería completamente diferente a la del poeta. Si yo le pregunto a un evolucionista, me va a decir, el amor es parte de un proceso evolutivo. El hombre tenía que eh, aprender o tuvo que aprender que viviendo en comunidad, en solidaridad, podría sobrevivir. Era más fácil sobrevivir viviendo juntos que vivir cada uno disperso. Entonces se juntaron, hubo una conexión, hubo un compromiso y eso fue evolucionando a generar en nosotros lazos emocionales. Tal vez así lo definiría un evolucionista. Estamos hablando de la misma palabra, amor. Pero si yo le pregunto a un poeta, a un químico, a un evolucionista o quizá, no sé, un historiador, ¿qué es el amor? Cada uno va a tener diferentes perspectivas o diferentes visiones de qué es el amor. Sin embargo, estamos hablando de lo mismo, del amor. Así es la Biblia. En un sentido, la Biblia nos habla según lo que nosotros entendemos, según lo que nosotros podemos capturar. Y no se nos habla de una manera en términos históricos, en términos científicos, sino que se nos habla en un contexto en el cual tiene que ver con la manera en que Dios opera. Ahora hay que mirar el contexto histórico. En ese tiempo, lo más común de los pueblos de las naciones era la idolatría. La gente adoraba a dioses, adoraba al río, adoraba la piedra, adoraba al aire. Pero los dioses que sin lugar a duda nunca faltaron en ninguna cultura fue el dios Sol y el dios Luna. Diferentes culturas adoraban al Sol, diferentes culturas adoraron a la Luna, le construyeron templos. En Babilonia, los grandes sigurats, que eran monumentos dedicados al Sol y a la Luna. Aquí en México, por ejemplo, México Tenochtitlan, tenemos la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, porque el Sol y la Luna siempre fueron vistos como deidades. Los antiguos cananeos, los antiguos árabes, los antiguos romanos, los antiguos griegos, siempre vieron al Sol y a la Luna como deidades. Entonces, en ese contexto histórico, Dios habla a esta gente en su tiempo. Y algo que llama la atención aquí, hermanos, es que, fíjense, Dios no dice que existe el Sol o que haya el Sol. En primer lugar, aquí lo que vemos o lo que entendemos, si nos vamos al texto hebreo, y dijo Dios que haya lumbreras, que haya, esta palabra ya la hemos visto en algunas ocasiones que es la palabra hayá, que no es precisamente una palabra que tenga que ver con, o que describa un acto de creación. Ojo, la palabra que se ocupa generalmente para hablar de creación es la palabra bara. Sin embargo, aquí se emplea la palabra hayá, lo cual no es lo mismo que la palabra crear, hayá, acontecer, que acontezca, que llegue a ser, etcétera. No es la misma palabra, ojo ahí. Luego, la palabra que se traduce como lumbreras o luces es la palabra maor, cuerpo luminoso o luminaria, brillo, alegría, específicamente candelabro, alumbrado, brillante, lumbrera, luz, es la palabra maor. Esta palabra maor se deriva de una palabra or, que significa aclarar, ser, luminoso, etcétera. Pero vamos avanzando un poquito más. Que haya luces o que haya lumbreras. Algo que llama la atención aquí, hermano, es que no se le llama sol. Es lo que quiero que veamos. No se le llama sol y luna. Dice que hayan luces, sino que se les llama lumbreras. ¿Sí? La lumbrera mayor y la lumbrera menor. Que haya luces en el firmamento, ya lo vimos en la expansión, ya estudiamos lo que es expansión.
en los cielos para separar entre día y la noche, y sean por señales, y para estaciones, y para días, y para años. Ojo aquí, estamos hablando de lumbreras. Fíjense que no se menciona que sea sol y la luna, y no es que no lo sean, y sean por lumbreras para la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Otra vez, luces, lumbreras. ¿A qué voy? No estoy queriendo decir que no se refiere al sol y la luna. Lo que me estoy refiriendo, lo que quiero que notemos es que no se les llama sol y luna. ¿Por qué? Porque al llamarles sol y luna, lo que estás haciendo es darles una identidad. ¿Qué pasa? Que hace 3500 años, hace 4000 años, la gente adoraba al sol y a la luna, los veía como deidades. Se inclinaba ante ellos, les ofrecía ofrendas, les sacrificaba. Sin embargo, viene Dios y a través del relato inspirado, no los llama sol y luna, sino los llama simplemente lumbreras. ¿Cuál es la diferencia? Si yo te digo, si yo te hablo, hoy el sol está muy caliente, ¿qué vas a pensar? ¿Qué va a venir a tu mente? En tu mente vas a traer la imagen del sol, porque lo identificas. Si yo te hablo de la luna, en tu mente vas a traer la imagen del astro que sale en las noches y que se ve muy hermoso en las noches, nuestra luna. Porque le identificamos y porque sabemos que al nombrarlos, los estamos identificando, los estamos dando eh, eh, una identidad, por decirlo así. Pero cuando yo hablo de lumbreras, cuando yo hablo de luces, no estoy siendo específico, no estoy siendo claro a qué me refiero. Luces puede ser una antorcha, puede ser una fogata, puede ser la luz de un auto, puede ser la luz de una lámpara, puede ser la luz de la casa, puede ser, no sé, muchas cosas. A lo que voy es de que cuando la Biblia habla de luces o lumbreras, no está definiendo al sol y a la luna, porque lo que Dios está haciendo es evitar nombrar al sol y a la luna. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la gente adoraba al sol y a la luna. Entonces, en este sentido, Dios está minimizando a estos astros y los está nombrando como lumbreras, ¿sí? Los está llamando como lumbreras, o sea, son simplemente lumbreras. No les está dando el nombre que las identifica como sol y luna, porque para Dios no es importante, para Dios lo que Dios quiere es que nosotros veamos no a la creación, no al astro como un ser poderoso, como un Dios, sino que veamos a estos astros, a estas lumbreras, como elementos en las manos del Creador. El sol y la luna son elementos en las manos del Creador. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Estas luces, estas lumbreras, que son desde el sol, la luna y las estrellas, están ahí para servir a Dios. Están ahí bajo la voluntad directiva de Dios. No se pueden mover solos, no existen solos. No tienen un poder más allá del que Dios les ha dado. No pueden realizar una función más allá de la que Dios les ha determinado. Por eso, el texto bíblico, Dios bajo inspiración, o más bien el escritor bajo inspiración de Dios, los nombra como lumbreras. Con esto, un creyente de la época, alguien que estaba leyendo Génesis en un inicio, cuando llega a este lugar, lo que se encuentra no es, oye, ahí está el sol, esa es la luna, sino son luces, son lumbreras, simplemente. No mires más allá de lo que Dios quiere que veas. Lo que tú tienes que ver, lo que yo tengo que ver, es a Dios, es al Padre, es al Todopoderoso, dueño de todas las cosas, controlador de todas las cosas, y que es el que le da la funcionalidad a las cosas. En este caso, algo bien interesante que hay que tomar en cuenta aquí es que no se está empleando la palabra crear, la palabra bará, sino la palabra hayá, que es llegue a ver luces, lumbreras en la expansión de los cielos. Ahora, vean cómo Dios es el que le está dando la funcionalidad, o sea, simplemente son astros en las manos de un Dios todopoderoso. Dios les está dando funcionalidad, que sirvan para separar el día y la noche, y que sirvan para señales. Ahora, al decir esto,
Dice, para separar entre el día y entre la noche, sean señales para estaciones y para días y para años. ¿Con qué fin? Ahora, esta palabra eh, señales, o perdón, estaciones, es la palabra moed. Esta palabra moed, que se traduce como estaciones, eh, significa nombramiento, designación, tiempo fijo o temporada, específicamente festival, oigan bien, convencionalmente año, asamblea, reunirse con un propósito, congregación, lugar de reunión, asamblea, compañía, concertar, congregación, congregar, consejo, estación, festividad, gloria a Dios. Esta palabra moed no es una palabra cualquiera. Aquí la Biblia lo traduce como estaciones, pero lo que básicamente significa son tiempos específicamente para festividades. Congregarse a manera de tener alrededor de un propósito, congregarse alrededor de un propósito, para un festival, para una convivencia, para una festividad. Eso es lo que significa la palabra moed. Estaciones tiene que ver, por ejemplo, cuando uno, no sé, por ejemplo, Navidad, le llamamos la época navideña, o le llamamos el mes de la patria, o le llamamos el mes del amor y la amistad, o le llamamos el mes de, no sé, eh, el mes de la Biblia. Son estaciones, son ciclos que sirven para que nosotros tengamos convivencia en derredor de un propósito. Eso es lo que significa Moed. Son estaciones que se nos son dadas con un propósito para congregarnos, para tener una festividad en derredor de un propósito. Gloria a Dios. Entonces, Dios les está dando, fíjense qué hermoso es entender esto. Dios les está dando al sol y a la luna la funcionalidad de separar día y noche y ser señal para ese tipo de festividades. ¿Para qué ocupamos el calendario? El calendario lo ocupamos para definir tal fecha es el cumpleaños de fulanito, tal fecha es el aniversario de tal lugar, tal fecha es la festividad de independencia, etc. Le damos importancia a las fechas, ¿no es cierto? Y Dios quiso que así fuera. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? O sea, aquí es lo bello de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que estos astros, hermanos, el sol y la luna, que están bajo la soberanía de Dios, el sol, la luna, las estrellas, están bajo la soberanía de Dios. El propósito que Dios les da es estar al servicio de quién? De nosotros. O sea, estos astros van a ser señales para nosotros. Van a servirnos a nosotros para separar día, noche, para separar año con año, para separar las festividades, para separar los momentos de asamblea, de reunión, de congregarnos en una festividad por algún motivo. ¿No? Podría mencionar varios, pero bueno, ustedes saben. Ocupamos las fechas para congregarnos, para convivir como familia, para reunirnos, para felicitarnos, para abrazarnos, no sé, un fin de año, por ejemplo. Nos damos el abrazo de fin de año y nos deseamos un feliz año nuevo. Para eso sirve el sol, para eso sirve la luna, para hacer señales a quién, a nosotros. Entonces Dios está poniendo, fíjense qué bello, Dios está poniendo a estas dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, no solo para que haga distinción entre día y noche, sino también para que esté al servicio del ser humano. Y esto es algo hermoso que hay que tomar mucho en cuenta. Y bueno, yo creo que vamos a tener que ir a otro pasaje, más bien a otro video, porque vamos a terminar aquí. Y los espero en el siguiente video donde espero concluir el cuarto día. Dios les bendiga.